Bienvenidos, amigos oyentes, y no, pues sí, por los oyentes, porque nada más nos oyen. Ahora no hay imagen, ni modo. Se nos acabaron los 20 bars y pues ya, no nos alcanzó para más. Estamos en un capítulo nuevo de Al Alma, en esta su sección preferida de Grandes y Chicos, donde podemos abordar diferentes temáticas que son relevantes, son interesantes y pueden ser también muy provechosas para diferentes pues interesados. Tal vez aquí encuentren preguntas y tal vez alguna que otra respuesta acerca de diferentes cosas. Y pues el día de hoy tenemos una gran invitada, es Cari. Es psicopedagoga, ella se dedica a trabajar con niños pequeñitos con diferentes situaciones, entonces, pues bueno, más enfocado al tratamiento del lenguaje y nos compartirá el día de hoy, pues qué es eso del lenguaje, cuando los niños sí pudieran presentar alguna dificultad, qué podemos hacer como adultos responsables de los niños con ellos. Y en dado caso, digo, de que existan, ¿qué se tendría que hacer si existiese un adulto responsable de un niño? Entonces, en el ideal de que lo haya, Cari nos va a decir qué es lo que tenemos que hacer. Muchas gracias. Pues bueno, gracias por el espacio y es mi primera vez aquí, entonces estoy como nerviosa, pero estoy abierta a hablar de todo. Bueno, pues exacto, como ya lo dijo Dul, vamos a platicar un poquito de lenguaje. Yo me encargo principalmente de niños pequeños, nivel preescolar, entonces tengo mucho acercamiento con niños preescolares y justamente trabajo en un preescolar y tengo un grupo donde tienen problemas de lenguaje la mayoría, ¿no? Me tocó, entonces tengo ya este contacto con estos niños de lenguaje y he observado sus características y me he podido dar cuenta de que hay como bastantes casos en la actualidad y llega esta pregunta como de los papás, ¿no? Es que ¿por qué no? ¿Por qué mi hijo no habla? ¿O por qué de pronto se está dando o se está escuchando mucho este tema? Porque incluso aquí en consultorio están llegando bastantes casos, no es como una demanda. Entonces, muchos dicen que es como por la parte de la pandemia y los papás cuando tengo las entrevistas dicen eso, ¿no? Es que es un niño pandemia y entonces creo que es eso, ¿no? E incluso eso se escucha repetido en el consultorio, es que es un niño pandemia. Y bueno, creo que sí de pronto ha afectado a los niños, pero también creo que se ha visualizado un poquito más este tema. Tenía un caso con un niño que escuchando ya la entrevista, el papá, el abuelito, habían tenido problemas con la R, pero el papá me decía, a mí nunca me llevaron ni a terapia ni nada de eso, ¿no? A mí solo me ponían un lápiz y con eso ya quedaba resuelto, ¿no? Pero viéndoles la historia es como el papá, el abuelito tenían este problema, ¿no? Y como antes era como muy normal, ¿no? Ejercicios con el lápiz y listo. Pero no es así, es más allá de, ¿no? El lenguaje tiene diferentes componentes, entonces es importante llevar una evaluación correcta. Justamente como bien lo dice Dul, igual hay muchos casos ahora y cómo saber si es un problema de lenguaje o cómo no saberlo, ¿no? Entonces, lo primero es esto, ¿no? Tener en cuenta el desarrollo de nuestros niños. Cuando hago la entrevista con los padres, pregunto incluso cómo era el llanto del niño. O sea, desde ahí nos vamos dando cuenta de cómo va a ir el proceso del lenguaje. Cuando se hace una entrevista, se pregunta si gritaba mucho cuando era bebé, si lloraba mucho incluso, porque son los primeros sonidos los que nos van a ir formando después para poder producir los fonemas, para producir las palabras y de ahí vamos evolucionando, ¿no? Entonces, desde ahí partimos, desde ver el desarrollo de nuestros bebés, ¿no? Por ejemplo, no es como el comparar, no voy a decir, ay, mi hijo sí habla y ese no habla, ¿no? No, es como observar
que hay hitos de desarrollo, ¿no? Y ir observando. Tengo mucho esto con los papás que dicen, es que todavía estaba bebé, 3 años, y pues yo digo que todavía es normal, ¿no? Que no produzca ciertos sonidos o que todavía hable así. Entonces lo normalizamos y decimos, bueno, ya que crezca, pero cuando crece 6 años, ya es demasiado tiempo. Tiene 6 años hablando de esa forma. ¿Cómo le vamos a hacer para corregirlo? Y quieren que sea en un mes, en 3 meses, ¿no? Y no. Si llegas a terapia a los 6 años, va a ser más tardado ir corrigiendo eso, porque toda su vida ha aprendido a que se dice, no sé, calo, ¿no? Entonces, ¿cómo le corriges eso? Tienes que practicar y practicar, pero imagínate, tienes atrás esos años de que ya estás diciendo calo, 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 ¿no? Y entonces ahora le tienes que decir, no, es carro. Y entonces para el niño es muy frustrante incluso, porque es como de, o sea, ¿cómo si yo siempre lo dije así? Vienes y me dices que no. Claro, ¿y qué tanta incidencia tienen los papás en estas dificultades del habla? Es decir, a lo mejor pasa mucho, yo quiero pensar, que cuando los papás tienen un pequeñito muy pequeño, de repente hablamos hasta mal, ¿no? Como chiqueados, ¿no? Con palabras de esa manera. ¿Y qué tanto eso influye en que el niño se adapte a que se hable de esa manera? Y como que ya no, pues sí, no le hablas bien, él aprende que se habla así y permanece como mucho tiempo hablando así hasta que lo normaliza y ya es muy difícil corregir. Bueno, pienso, no sé si eso se deba a la dificultad. Sí, es parte de, en la historia clínica nos damos cuenta, si solamente es como un problema justo como de sobreprotección, porque sí se habla de una sobreprotección, de es mi bebé, de incluso los niños no tienen esta necesidad de hablar, porque pues señalo y me lo dan, y eso hace un bebé. Un bebé señala, llora y le dan todo lo que quieren. Pero marca la diferencia cuando se vuelven niños, cuando empiezan a hablar, comer y controlar el esfínter. Entonces, si yo no hablo, todavía me mantengo como en esta etapa de bebé. Incluso los papás están fomentando esto, ¿no? Porque ellos son los que están ahí dándole, incluso hablándole chiqueados. Es algo que sí es muy frecuente con los papás, ¿no? Es como, obviamente nos da ternura, ¿no? Pero sí estamos cayendo en ese error de que el niño está escuchando que, no sé, no me sale, no me ha salido a hablar así. Tengo una hija, tengo mi pequeña y nunca he podido hablarle así como muy chiqueada, así. Entonces, pues así aprenden los niños. Entonces, de esa forma vamos fomentando que se dé. Y sí, eso es uno de los principales errores que como papás de pronto estamos cayendo. Es eso, y de ahí también partimos en la historia clínica, en la historia que nos van contando los papás, también puede ser eso o también puede ser un trastorno de desarrollo. Entonces ahí es donde hay que diferenciar. Si es solamente por el contexto de que papá y mamá le estaban hablando solo así, o que es el nieto, primer nieto, y que es el consentido y que de pronto pues ya saben, no toda la atención para él, puede ser eso, ¿no? Pero también puede ser un trastorno de neurodesarrollo, por ejemplo, autismo, TDA, tienen esto, que el lenguaje se desarrolla después, entonces hay que saber diferenciar, pero sí, cuando solamente hablamos como por esta situación del contexto, es precisamente porque papá y mamá le hablan de esa forma a los niños o les dan las cosas, ¿no? No estamos creando esta necesidad en los niños de hablar, porque al final es una necesidad. Y se tiene que fomentar. Exacto. Oye, y qué difícil, ¿no? Porque me hacías pensar en si a veces es muy complejo trabajar con niños. Creo que es más difícil trabajar con los papás, porque entiendo que si existe un problema de esta índole en un chiquito, ¿cómo reeducas o cómo señalas a los papás que también ellos participan en que su pequeño tenga esta problemática? Digo, no sé si es complejo, no los involucran, o cómo es la situación con los papás. Sí, el proceso se va dando, se hace la entrevista, hacemos evaluación, ahí es donde sabemos diferenciar.
cómo vamos a trabajar con el niño, y después se hace esta retroalimentación con los papás donde les decimos, bueno, si es algo solo de contexto, hay que trabajar en la estimulación del lenguaje, o si hay que mandar a neurólogo, hay que hacer otro tipo de estudios. Pero si solamente es contexto, se les hace ver todo esto, se les da una hoja de recomendaciones donde ellos tienen que ir trabajándolo. Y lo más difícil de terapia del lenguaje es que tienen que ser muy constantes. No puedes nada más decir, bueno, solo lo trabajo en terapia o solo cuando el niño vaya a terapia. No, porque es esto que les digo, ¿no? 4 años estuvo hablando de esta forma y quieres que en un mes cambie toda la forma en que está hablando, es completamente difícil, ¿no? Y frustrante, como les digo, es muy frustrante para un niño. En lenguaje sí es muy frustrante el que de pronto los papás quieran resultados y que ellos tienen que ir trabajándolo día a día. De hecho, yo lo que hago con los papás es esto. La primera sesión que entrego reporte es hacer esta retroalimentación, esta psicoeducación, y después de ahí partimos, cada semana les voy dejando tareita. Tenemos que ir trabajando vocabulario, sonidos, ejercicios, pero es todos los días. Entonces, de pronto para papás que tienen mucho trabajo, para papás que tienen más de un hijo, es complejo, pero sí se tiene que trabajar porque la constancia es lo que marca la diferencia en terapia del lenguaje. Mencionabas que había como ciertos trastornos que tienen como característica una dificultad del lenguaje. ¿Cómo diferencias que solamente es por el contexto y pues de lo otro que sí tiene que ver como con algo ya más neurológico? Digamos, bueno, no lo sabes como de primera mano, Sí, claro. pero ¿qué es lo que hay o qué es lo que te hace a ti sospechar, digamos, de que ya se trata de otra cosa? Por ejemplo, cuando se trata de lenguaje solamente vamos a tener errores al pronunciar o errores en el contenido del lenguaje, pero te das cuenta ya en la historia que te van contando los papás. Por ejemplo, autismo. No, pues no solamente no habla, sino que también tiene estos movimientos repetitivos, esto de que no convive. Entonces son signos que ya dices, ok, esto no solamente es lenguaje. Sí es como a lo mejor el motivo de consulta, pero te vas dando cuenta de otras cosas. Por eso cuando te llegan del lenguaje no solamente haces como esta exploración de esta área, sino que observas todas las demás, y si en todas las demás también nos saltan cosas, ahí es cuando ya mandamos a otro especialista. Sí, porque incluso llegan papás donde llegan con esta parte de no sé qué tiene mi hijo, ¿no? Ya hice esto del lenguaje, incluso esto, ¿no? Ya lo llevé a terapia con otra persona y no funcionó, pero de pronto no se les hace este énfasis en que tiene que ser constante, que tiene que irse trabajando día a día. Y de pronto quieren que en 1 mes o 3 meses ya logremos eso. Qué complejo, ¿no? El saber que, bueno, de alguna manera tienes que trabajar como con las dos vertientes, con los hijos y con los papás. Eso es muy difícil. Si a veces nada más con el puro adulto es bien complicado. Imagínate cuando son con los niños y cuando saben que hay una responsabilidad de ellos en algunas ocasiones, ¿no? Como lo mencionabas. Cuando es un producto del contexto, pues qué complicado para ellos el poder asimilarlo. Digo, no sé, yo tengo mucha curiosidad. En tu experiencia, ¿cómo lo toman los papás? ¿Cómo es el que ellos puedan, bueno, el que tú les puedas decir, oye, es que esta parte de que tu hijo a lo mejor no tenga vocabulario, o que tu hijo no hable o no hable bien, también es parte porque tú estás haciendo algo con ello, ¿no? O algo no favorable. ¿Lo toman mal, lo toman bien? Creo que al final, creo que al final ellos saben, porque me ha pasado mucho esto, como les hago este énfasis en que tenemos que dejar crecer a los niños, como les digo. Sí. Desde ahí empezó mal el asunto. Les hago mucho esta comparación, ¿no? De que cuando somos bebés no hablamos, no podemos ir al baño solitos, necesitamos que alguien esté ahí. Pero cuando cumplimos 2 o 3 años es cuando se empieza a ver esta diferencia de que ya no es un bebé.
Entonces, si nosotros no dejamos crecer a nuestros hijos, vamos a seguir así, ¿no? Fomentando que sean dependientes de uno para que cuando vaya a la escuela le entiendan otros niños, ¿no? Entonces hago mucho este énfasis con ellos de que tienen que dejarlos crecer y creo que no lo toman a mal porque les digo, ellos saben, porque dicen, sí, sí es cierto. Sí es cierto, yo le doy las cosas, sí es cierto, me pasa. Intento que me lo pida, pero como ya llora, como se enoja, entonces se lo doy. Entonces esa es como la reflexión que tengo de los papás, como de sí es cierto, es esto. Yo lo estoy como fomentando, yo lo estoy propiciando. No me ha tocado algún caso donde los papás tengan como esta negatividad de no, pero sí, como que en general como papá te das cuenta también. Creo que lo sabes, incluso desde el papel de mamá, creo que de pronto lo sabes. Cuando pasen las pintas. ¿Te pasa un caso así? Nos vienes a contar, por favor. Sí. Aquí está el micrófono esperándote. Sí, esperemos que puros papás conscientes. También pensaba yo como en, pues sí, en lo complejo que puede ser el, pues bueno, en este caso a lo mejor no es como dar un diagnóstico, ¿no? Es algo que se puede trabajar, pero por ejemplo estos otros casos que sí, no sé, más porque te derivaron al neurólogo y caray, que sí es cierto que tiene otra cosa, ¿no? Sí, O sea, qué complejo. Por ejemplo, con los niños autistas, sí. bueno, yo no trabajo con eso, gracias a Dios, porque no sabía qué hacer. Pero observo que, no sé, o sea, los papás y en particular las mamás de esos niños, ay, no sé cómo le hacen, Sí, por la complejidad que implica pues ese diagnóstico, ahora sí, que ya lo tienen como pues ahí ya muy claro. Pero pensaba como en estas situaciones del lenguaje, como, bueno, pues sí necesita haber mucho compromiso de parte de los papás para que algo cambie. Y pues como lo decías, ¿no? A veces, pues no sé, hay mucho trabajo, hay otros niños, ¿cómo le das el tiempo que se necesita para poderlo estimular de una manera adecuada? Y pues no sé, yo pienso más en las cosas escabrosas. Sí. ¿Qué otras cosas hay de trasfondo en esos casos del lenguaje? ¿Qué cosas hay detrás de la familia que, pues no sé, se relacionan de alguna manera con eso, ¿no? Sí. ¿Puedes decir? Sí, me ha pasado que muchas veces también tiene que ver ligado con la parte emocional, ¿no? Recuerdo un caso de una mamá donde era mucho la parte emocional y yo le hacía referencia a la mamá. Le estamos exigiendo al niño que hable, sin embargo, mamá no está teniendo ese contacto con el niño y no está teniendo esa conversación, ese vínculo para poder conversar con él, pero sí le está exigiendo que hable bien, que se comunique. Su preocupación de esa mamá era esta, que no se comunicara y que no pudiera expresar lo que necesita. Sin embargo, cuando hablábamos de la relación entre él y el niño, era esta situación de, no, es que conmigo no, o la forma en que estaba llevando la situación era como, es que ya solo le grito y es que esto, ¿no? Entonces yo le hacía referencia a ella, cómo nos estamos comunicando, incluso, porque no solamente el lenguaje es saber decir bien carro, no solamente es saber decir una frase, porque no solamente vas a enseñarle eso, sino también a comunicarte de forma espontánea, y la forma espontánea tiene que salir justamente como de la parte emocional, ¿no? Decir estoy enojada o esto no me gusta, y eso también tiene que ver. Entonces también hay que explorar esta parte de cómo los papás están exigiendo al niño que hable, que tenga esta pronunciación, incluso qué es lo que les preocupa, ¿no? De por qué no habla su hijo. Muchas veces solamente es porque el abuelito, los tíos tienen esta exigencia con los papás de es que ya tendría que estar hablando, pero los papás realmente no están preocupados por eso, sino solo están cumpliendo
como con esta exigencia social. Pero sí hay mucha situación emocional atrás de. Creo que involucra mucho esto del vínculo entre papá e hijo. ¿Sí? Se lo vean. Para que se lo sepan. O que me chequen. A ver, ¿sí hablan de sus emociones o no? Exacto. Ahorita que dijo, de manera espontánea, yo, ¿a groserías dices? Se me sale el revés. Bien espontáneo. Incluso eso, ¿no? Cuando los niños de pronto dicen algo espontáneo y dicen groserías o dicen cualquier cosa evidenciando a los papás, es como de no. Y estamos ahí marcando ese límite, ¿no? De no lo digas. Y entonces después los papás quieren que hablen los niños, pero ya tú como papá ya marcaste el no, porque dijo algo que a lo mejor como papá no te gustó, ¿no? Y desde ahí también va, ¿no? Como estoy marcando también este límite con ellos. ¿Para qué quieres un hijo? No, les pregunto a los oyentes. Sí. A ver, amigos, ¿para qué quieren un hijo? Oye, porque es meterte como en un, pues si no, en un terreno bien ominoso, preguntarte ¿a qué o qué? ¿No? Porque como decía ahorita Cari, al final mucho de lo que es un papá o una mamá termina repercutiendo en lo que, en el síntoma del niño. Pobrecitos. Sí, Está cañón. Haciendo muy ganar. No hablaban con paz. ¿Y cuáles son los componentes del lenguaje, Cari? Bueno, son tres. Uno que es son tres, es forma, contenido y uso. Entonces, forma tiene que ver con toda esta parte de los sonidos. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Bueno, un ejercicio. Aquí me Bien, dicen vamos a decir. No, vamos a decir lápiz. Todos digan lápiz. lápiz. Ok. ¿Con qué inicia lápiz? Con L. ¿Con L? Con L. ¿Y dónde pones tu lengua cuando dices L? L. En el lado. Atrás de los dientes. Ajá, atrás de los dientes. Ajá. Pero de pronto tuviste que hacer una pausa para decir dónde, ¿no? Tuviste que hacer el ejercicio en silencio para que pudieras identificarlo, ¿no? Y yo, tengo una lengua. Exacto, y eso es lo que pasa, damos por hecho que el lenguaje se va a ir desarrollando y los papás lo dan por hecho, ¿no? Ay, pues va a hablar, ¿no? Entonces, como niño, imagínate como niño que no sabe dónde, justamente esto, ¿no? No sabe que tiene una lengua, no sabe cómo se mueve, entonces no sabe cómo se usa, ¿no? Entonces de pronto en terapia es eso, ¿no? Como enseñarle y mostrarle, incluso se trabaja mucho con espejos para que el niño vaya ubicando y viendo, porque es eso, el niño no sabe cómo usar, cómo poner su lengüita para hacer los sonidos correctos. Y esa es solo una pequeña parte de lo que es lenguaje. Saber dónde poner la lengua, cómo hacer el sonido. Incluso con los niños trabajo mucho el que aprendan a hacer respiraciones. Es como muy común que en la escuela te decían, vamos a hacer respiración, vamos a hacer ejercicios de respiración, ¿no? Pero yo con los niños me doy cuenta cuando tienen problema de lenguaje que les cuesta demasiado controlar la respiración. Lo hago con canciones y entonces de pronto vamos a hacerlo rápido. Rápido lo hacen muy fácil, ¿no? Pero cuando se trata de controlar respiración e ir soltando poco a poco, se les complica demasiado. Entonces desde ahí va, ¿no? Cómo producir el sonido, necesitamos una respiración y saber controlar esa respiración. Porque si no, entonces pues no vamos a lograr producir correctamente los sonidos. Esa es una parte, que es la forma. El contenido es todo el significado de las palabras. Hay estudios donde dicen que los niños a partir del año y medio hasta los 6 años adquieren por día 5 palabras. Eso, las palabras que nosotros como adultos les vamos diciendo, ellos van adquiriendo por experiencia otras. Entonces también ese es un signo de alarma cuando vemos que al año y medio solamente dice mamá, papá, leche, ¿no? Y no va adquiriendo más palabras,
porque tendría que estarlo haciendo o por experiencia o porque mi mamá o papá están estimulando el lenguaje. Entonces, ahí en esta parte viene la parte del vocabulario. Cuando los niños tienen problemas de lenguaje, en ocasiones es muy común que nos digan, ay, pues ¿cómo no vas a ver qué es techo? O ¿cómo no vas a ver qué es chimenea? ¿No? Digo, son palabras que a lo mejor damos por hecho, pero no, porque no tienen todavía este significado de estas palabras, y menos si son inusuales para ellos, si no están dentro de su contexto. Justamente también en terapia del lenguaje trabajamos vocabulario, se les van enseñando tarjetitas. Como trabajo de 3 a 6 años, todo es por dibujitos. Ajá. Entonces tienes que ir trabajando vocabulario, significado, y la otra parte es el uso, que es esto, ¿no? ¿Cómo uso el lenguaje? ¿Cómo voy a utilizar esta palabra? Ajá. Ellos tienen que entender que hay palabras para ciertas cosas, pero se los tienes que ir mostrando. A veces los niños lo van aprendiendo por experiencia, por la estimulación, pero cuando tienen estos problemas de lenguaje, pues no saben que puedo utilizar una palabra de diferente forma. Incluso el tono de voz, usamos mucho canciones con diferentes tonos, porque los niños tienen que diferenciar que puedo usar un tono de voz cuando estoy enojada, cuando estoy triste, cuando estoy alegre, porque incluso hay niños que solamente usan un tono de voz súper bajito, o algunos gritando, ¿no? O algunos solamente entre dientes. Entonces tienes que mostrarles que hay diferentes tonos y que los tienes que usar en diferentes momentos. Esos son los 3 componentes, pero de ahí se van dividiendo en más. Entonces es como el lenguaje abarca demasiado, ¿no? Y como les digo, no, tampoco solo es como practicar y decir carro, lápiz, no, porque también tienes que mostrarles la parte de la comunicación espontánea. La comunicación espontánea justamente es eso, ¿no? Que se da. Entonces, esa comunicación espontánea tiene un mensaje. Incluso tienes que observar al niño, y si el niño en ocasiones ni siquiera sabe mirarte a los ojos, y tienes que partir de ahí, de que el niño te mire a los ojos, porque si el niño no te mira a los ojos, ¿cómo vas a ver cómo mover la lengüita? Porque al final tú eres un modelo. Entonces empezamos como que muy desde cero. Estas cosas las tendrías que haber aprendido cuando eras bebé. Y pensaba como en esta cuestión de que cuando les enseñan un fonema, es como esta cuestión nada más de la boca. Es como de, ve cómo lo hago, y es la boca nada más. Bueno, los labios. Sí. Y como esta cuestión de la lengua, sí, porque tampoco los adultos saben el movimiento de la lengua. La lengua, al parecer, mira todo lo que uno se encuentra. Porque ahorita me quedé pensando como cuando les dicen a los niños en esta repetición, di carro, pero veme carro, y hacen como la gesticulación, pero no hablan del movimiento de la lengua, nada más es como ve, y es como abre la boca, ¿no? Exacto. Y bueno, en eso, y me quedé pensando también como, a lo mejor esto pues ya ni tiene nada que ver, pero se me ocurrió, pero lo voy a decir porque puedo. Porque tengo una lengua. Señora lengua, sí, perdón. Mi señora es, bueno, lengua, a secas. Como en esta complejidad también de el uso del lenguaje ya con palabras más complejas, porque pensaba, dices carro, perdón que me remitan la misma palabra, carro, y te enseñan una imagen de un carro, pero hay palabras ya muy, pues ya que usamos del lenguaje cotidiano que no tienen imagen, y por ejemplo la palabra abstracto, dices, ¿cómo te muestro una imagen de abstracto? Para que puedas pronunciar abstracto, y como en esa secuencia que se hace. ¿Tú qué nos puedes decir? Los niños no saben. Justamente entre esta parte del contenido necesitamos irles mostrando
esto, ¿no? De que hay palabras que se utilizan para ciertas cosas. Entonces ahí, justamente cuando estás expuesto a la comunicación con adultos y todo esto, es cuando el niño, si el niño ya está estimulando o ya se está estimulando esta parte con el niño, entonces el niño ya tiene esta capacidad de escuchar, porque incluso también es eso, que los niños aprendan a escuchar. Cuando son bebés hay momentos donde los niños se quedan en silencio porque están usando esta capacidad de escuchar. Entonces un niño tiene que escuchar para aprender esa palabra, y tiene que aprender a escuchar, no solamente es estar y que tú le hables y digas y trates de decirle las palabras más abstractas. Ajá, entonces no es eso, el niño tiene que aprender primero a escuchar, tiene que aprender a diferenciar los sonidos para que después logre decir una palabra con fonemas más complicados, para que logre decir palabras más largas. Por eso partimos de lo más pequeño a lo más grande, porque ¿cómo le voy a exigir que me diga una palabra a usted? Parangaricutirimícaro. Exacto. Si todavía no logra primero identificar qué sonidos tiene esa palabra, después tiene que aprender a completar la palabra, porque en problemas de lenguaje hay diferentes tipos de errores, pero uno de ellos y el más común es dejar las palabras incompletas. Ajá. Entonces, primero tenemos que aprender a escuchar toda la palabra, tenemos que aprender a dividir esa palabra, y después de eso se va a ir dando el proceso para decir palabras más largas y con significado que de pronto es complejo representar con una imagen. Pero eso ya se va dando justamente en otros niveles, ya es como un poquito más avanzado. Ajá. Gracias. Sí. Yo tenía una duda. Okay. Como digo, caleidoscopio. Primero divide las en sílabas. Vamos a aplaudir. Sí saben. ¿Qué tan común es que haya adultos con problemas de lenguaje? Existen, bueno, sí existen, ¿no? Pero, ¿qué tan común es que incluso busquen ayuda? Porque, bueno, por lo que mencionaste hace rato, como de esta cuestión del desarrollo que se deja pasar y que a lo mejor ya es más complejo cuando un pequeñito está un poquito más grande, pues en un adulto, ¿qué pasa? A lo mejor ni siquiera se busca como una ayuda, ¿no? O bueno, si llegan, ¿qué pasa con esos adultos? ¿Por qué me miras? ¿Por qué todos ven a mí? Sí, es más complejo. Y sí, o sea, sí he escuchado casos donde de pronto dicen, es que habla así, ¿no? Incluso es como la R, de pronto, que es, ajá, exacto, que se nota un poquito más. Pero realmente ya no toman tanta atención porque ya no estaba como afectando la parte funcional, porque al final ellos se logran comunicar. Ajá. Y en un niño, pues no es tan fácil, ¿no? Entonces, en un adulto sí es más complejo que busque la ayuda. Creo que de pronto, porque al final es tu decisión buscar ayuda. Y es como algo que tú tienes que tomar esa responsabilidad, ¿no? Y es complicado. Cuando se da ese caso, tenemos que igual observar, ¿no? Observar que no sea otra situación. Por ejemplo, pues observar que la lengua esté bien. También hay situaciones del lenguaje que vienen desde la parte, se me fue la palabra, de la forma de cómo está la lengua. Ajá. Entonces, necesitamos revisar que no sea algo de eso, y si ya descartamos que es algo médico, entonces ahora sí vamos a trabajar con esta parte de la estimulación, que es la práctica. Pero imagínense, les digo que con un niño que llega a los 6 años a terapia de lenguaje es complejo porque ya llevaba todo ese tiempo pronunciando calo de esa forma. Imagínense para un adulto que ya tiene, no sé, tantos años hablando de esa forma, es un poquito más complicado, pero también nos ayuda el hecho de que obviamente ya es más consciente, entonces ya podemos mostrarle a él la posición de la lengua, que pueda observar cómo es que lo tiene que hacer.
Entonces, pues sí es un poquito más complejo con los adultos, porque pues ahora sí que es decisión de ellos que busquen la ayuda. Entonces, pero pues sí sí existen. Sí hay. Sí, los hay. Sí los hay. Y yo. Pues qué bueno. Ay, qué caray. Y Y yo no me salió la palabra completa. Se quedó a la mitad. Pues gracias, Cari. Está muy interesante el tema. Y bueno, creo que es bien importante el resaltar esto de la participación de los papás porque, pues no sé, se esperaría mucho del desarrollo normal de un niño, pero pues a veces muchas cosas no son normales. Y sí. como que hay que prestarle mucha atención también, pues a tiempo para pues iniciar, digamos, un proceso adecuado y pues ya que no sea pues tarde para las situaciones, porque bueno, creo que también hay como otras consecuencias, no solamente como en la comunicación, bueno, el lenguaje, comunicación y Sí. la cuestión social también para los niños, ¿no? Como el acoplamiento, pues sí, el sentido de pertenencia. Sí. Y luego el bullying y esas cosas. O sea, como que Ajá, está es justamente, el lenguaje, como les digo, es demasiado, se puede hablar muchísimo porque, como dices, no solamente se afecta el área del lenguaje, sino que también se afecta la parte social, porque de pronto ya cuando está dentro de la escuela el niño ya no quiere hablar, ya no quiere comunicarse, ya no quiere interactuar con sus pares, ¿no? Entonces, desde ahí ya vamos viendo que otras áreas se van deteniendo, incluso en la parte cognitiva, también se va deteniendo porque el niño ya no quiere participar o incluso para demostrar de pronto que sabes o para demostrar que estás pensando, tienes que usar el lenguaje y si no lo usas, entonces se van deteriorando otras áreas y justamente el lenguaje cuando vas a terapia no solo es decir y repetir sonidos y decir palabras, es como trabajarlo desde muchas áreas. Puedes un día cantar canciones de sus preferidas, puedes otro día pintar, porque estás favoreciendo también la parte emocional, también estás trabajándolo desde la parte grupal, porque entre ellos ya platican, entonces todo eso te va a ayudar en terapia del lenguaje y no solamente es como ir y a sentarte y a decir carro, lápiz y esas palabras, ¿no? Porque tienes que abordarlo desde varias partes, incluso desde la parte corporal. Puedes trabajar la parte de producir sonidos con el movimiento de tu cuerpo, porque incluso eso favorece que el niño se lo aprenda, porque de pronto puedes decir, vamos a hacer el sonido de la L, pero vamos a hacerlo pateando una pelota. Y entonces el niño está como concentrado en hacer pero también está concentrado en que quiere patear y entonces le sale más fácil el sonido. Me pasaba con un niño que le gustaba mucho el fútbol, entonces hacíamos la producción del sonido y se encarreraba, pero en ese encarreramiento iba pronunciando el entonces todo ese ratito que se encarreraba y para patear estaba ejercitando justamente el sonido, ¿no? Entonces podemos combinarlo con muchísimas áreas del lenguaje. qué padre. Hay que hacer unas dinámicas para adultos. Estas sí me gustaron. Sí, podría ser. Sí, muy interesada. Ándale. Ok. De verdad que pensarlo. Sí, hay que pensarlo, ¿eh? Sí, hay Sí, que... Karen. Yo creo que eso es un tema, como mencionado, es un tema bien importante, más que nada ahorita para los papás. Y bueno, no sé si tú nos puedas a lo mejor ir como diciendo o enunciando algunos tips o algunas recomendaciones que te puedas tú por ahí compartir aquí a toda la gente que nos escucha para que puedan, pues no sé, hacer algo con ello, que a lo mejor puedan ver algunos focos por ahí que hay que atender o incluso algunos otros que no se tienen que atender, que a veces hacemos como un alboroto con los pequeñitos por cosas que a lo mejor ni siquiera son significativas o a lo mejor no tengan que ver con una situación de lenguaje. Sí, claro. Como les comentaba, del año
1 año y medio, tenemos que empezar a ver que el niño empieza a adquirir palabras. Entonces, ese es nuestro primer foco. Tenemos que estar muy atentos como papás en el desarrollo de nuestros pequeños, no dar por hecho que el niño lo va a aprender, no dar por hecho que después lo va a hacer, porque si no lo hizo en ese tiempo, después le va a costar más. Eso es muy importante, estar como muy pendientes en esa parte. Ya cuando tienen 2 o 3 años, y normalmente los papás se dan cuenta cuando entra preescolar, porque ahí o la maestra hace referencia o el niño hace referencia como a que ya le dijeron algo o se siente como de pronto atacado, ¿no? Entonces, cuando la maestra haga esta referencia hay que creer, ¿no? Hay que hacer algo en ese momento, porque de pronto es como que lo dejan. Me ha tocado que es como, es que ya me habían hecho referencia en primero, pero dije, todavía está bebé. Y otra vez con la maestra de segundo ya le hicieron referencia y dijeron, bueno, lo llevamos, pero lo dejamos de llevar. En tercero, otra vez. Y justamente, como les digo, es importante porque el lenguaje tiene que ver con lectoescritura. Si nosotros no identificamos los sonidos como tal, ¿cómo le vamos a pedir a un niño que nos lea palabras? Si todavía no identifica el sonido de la S, si todavía no pronuncia la R correctamente, ¿cómo le vamos a exigir después que lea? Entonces es algo que como papás lo notan ya cuando el niño está en primaria o cuando va a pasar a primaria o cuando la maestra hace referencia. Ese sería un primer punto, como observar a nuestros pequeños, no como en comparar, pero sí en observar qué están haciendo otros niños de la edad de mi hijo. Eso es muy importante. Otra de las cosas es observar también como la parte en cómo pronuncia las palabras. De pronto se les hace chistoso a los papás como que el niño diga cierta palabra como mocha o como cortada, y así lo van dejando. Pero es importante que si ya es algo que el niño lo está haciendo constantemente y con todas las palabras, entonces sí es importante llevarlo. Y otra de las cosas es que cuando ya 6 años tiene que estar consolidado el lenguaje. Entonces 6 años es como si de verdad a los 6 años ya no te está diciendo frases, ya le está costando algunos sonidos. La R normalmente tenemos hasta los 7 años. Entonces de pronto la R puede pasar. Pero S, L, M, P, que son los básicos, entonces sí es como algo que ya tenemos que poner atención. Les pongo de ejemplo, mi hija dice, en vez de decir techo, dice toche. Ese es un error muy común, que los niños cambien. Yo tendría que preocuparme si hiciera eso con todas las palabras, pero casualmente solo lo hace con techo, ¿no? Entonces ya ahí tengo que ver por qué, ¿no? ¿Qué significado tiene? Y tengo que averiguarlo ahí, pero pero bueno, solamente es techo, ¿no? Ya observé que solo es esa, entonces bueno, puedo trabajarlo. Pero cuando ya estamos teniendo errores con todas las palabras y en todo momento, sí es un signo de alarma. Qué interesante. Tengo que alarmarme entonces. Uy, pues. No me hagas mucho caso. Bueno, pues aquí les dejamos esto sobre la mesa. Es importante que vayamos viendo y teniendo atención sobre todo con nuestros pequeñitos, que empecemos a informarnos sobre todo, que no demos por hecho, como dices aquí tú, Cari, y sobre todo que pongamos como esa atención de calidad en los pequeñitos, porque a veces pareciera que también la rutina y todo lo que tenemos que hacer como adultos, damos desapercibido esos detalles con los pequeñitos y se dejan pasar, y cuando se quiere hacer algo, pues no es que no se pueda, pero sí suele ser más complicado, ¿vale? Pues muchas gracias, Cari. Gracias por compartirnos un poquito de tu saber y sobre todo por orientarnos un poco también a los adultos para checarnos. Y esperemos que no sea la última vez que nos acompañes. Y pues bueno, otra vez gracias también aquí a las compañeritas por
por su interés de estar acá, Por ser casos. por los casos potenciales para esto. Cuando quieran. Y bueno, amiguitos, radioescuchas, recuerden que estos temas nos llegan al alma.